este pensamiento semilla, lo dejamos por lo menos como semilla después de haber hablado de algunas de las propiedades del cerebro, de algunos de los desarrollos de la memoria, de la atención, de la concentración, es decir, de todas esas posibilidades que el cerebro tiene como herramienta fundamental para el desarrollo del ser humano. Y decíamos entonces que el cerebro tiene una serie de mecanismos para protegerse o con los cuales lo podemos proteger, como partir de una excelente alimentación, partir de un nivel de ejercicio adecuado, partir de la liberación de endorfinas o sustancias del placer. Decíamos, por ejemplo, que esas endorfinas son suficientes o son como prácticamente toda la farmacopea que necesita el cuerpo para mantener el equilibrio. Y las endorfinas no son otra cosa que sustancias del placer. Y por supuesto el placer compite con las sustancias del estrés. En otras palabras, con sustancias como el ACTH, como el cortisol, como la adrenalina. Todas estas son sustancias que normalmente la suprarrenal, esa glandulita que está encima del riñón, produce en un momento de mayor exigencia y de mayor, digámoslo así, apretamiento, digámoslo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos produciendo muchas sustancias del placer, va a haber menos sustancias del estrés. Sabemos todos que el estrés lleva a cantidades de cosas que casi que serían inmedibles, pues, por la cantidad de consecuencias que hay. Uno, el estrés a nivel inmunológico, pues por supuesto disminuye el sistema retículo endotelial, todo el sistema de defensa. A nivel gastrointestinal, ¿qué le da el estrés a la gente todos los días? Colon irritable, gastritis, colitis, todas las demás, todas esas itis. A nivel cardiovascular, pues ni se diga. Entonces empieza a afectar el sistema del control de la presión arterial o empieza a producir alteraciones en el ritmo cardíaco. A nivel renal igual, entonces se apretan las arterias que llevan la información o la irrigación hasta el riñón y eso hace que el riñón también empiece a fallar. Si el riñón empieza a fallar, asume que tiene que defenderse o por lo menos asumir las conductas de alerta, y esas conductas de alerta le llevan a liberar un sistema que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto no es para que nos lo grabemos, simplemente es una cosa que es cuando se dispara hace que se altere el control del volumen de líquidos en el cuerpo y por supuesto eso altera también toda la parte cardiocirculatoria, porque no es lo mismo bombear para un determinado número de kilos que para un exceso de kilos que van a llevar a que obviamente se condicione más la respuesta. Es decir, en cada sistema encontramos que hay alteraciones. A nivel del vaso y del páncreas, pues se altera la secreción de insulina, se altera la colección de una cosa que se llama el glucagón, que es como la energía de reserva. En fin, el estrés va a afectar cualquier parte de nuestro cuerpo y cualquier órgano o sistema. Así que si estamos liberando sustancias del placer, pues estamos compitiendo con eso. ¿Qué más decíamos la vez pasada? Que había ciertos tipos de memorias a larguísimo plazo, y se acuerdan que poníamos el ejemplito de esto, ¿cierto? Estoy seguro que si hoy dijera ¿quién me escribe este número? Cualquiera de ustedes podría hacerlo ya, ¿sí? Porque esto se quedó grabado simplemente porque el cerebro es capaz de grabar hasta 7 paquetes de información de manera simultánea, ¿sí? Pero cuando se toma una información como estas, esto corresponde a una sola, mientras que cuando decíamos se corresponde con este tipo de símbolos, estamos grabando 9 símbolos al mismo tiempo y entonces ahí nos frenamos, ¿sí? O lo mismo cuando pintábamos la casita, ¿se acuerdan? Igual, cuando ocurre eso, simplemente estamos haciendo una serie de asociaciones que nos permiten a nosotros economizar en lo que se conoce como los paquetes de información. Si nosotros logramos consolidar el manejo de esos paquetes de información, ya la respuesta va a ser mucho más fácil. Bien, vamos hasta ahí. Y entonces decíamos, obviamente, el producto del cerebro, ¿qué es? ¿Cuál es el producto del cerebro? Uno de los productos
más importantes del cerebro. Y viene la discusión, ¿la mente o no? ¿Los pensamientos serán consecuencia del cerebro? No. Sí, claro. ¿Alguien puede pensar con la nalga? Algunas veces piensa en la nalga, más bien, pero no con la nalga. ¿Alguien puede pensar con los pulmones? No, es posible que un pensamiento sí llegue hasta los pulmones y genere un efecto. ¿Sí? Esta mañana veía una paciente que vino porque hace muchos años ella tuvo unos gaticos y los gatos, ¿sí? Y los tuvo que dejar porque empezó a generar una alergia y entonces ella empezó a hacer sibilancias, que es cuando pitan los pulmones, ¿sí? Como cuando alguien está asmático, así como cuando los pulmones pitan. Por eso se llaman sibilancias, porque son como unas especies de silbidos. Y obviamente ya eso incomodaba mucho, porque eso significa que el aire entra pero le da mucha dificultad salir y es como si uno se ahogara en su propio aire. Pues resulta que ella salió de sus gaticos en esa época, pero ahora últimamente se pasó a vivir a una casa y resulta que vinieron a visitarla unos seres como que no habían sido invitados, que se llaman roedores, y entonces ella dijo, bueno, yo esto de los roedores y no me lo voy a aguantar, tengo que buscar un gato. ¿Sí? Entonces ella empezó a pensar en el gato, y el solo hecho de pensar en el gato hizo que ella tuviera que comprar un nebulizador, ¿no? Antes inclusive de que llegara el gatico a su casa. ¿Por qué? Porque existe una memoria, y esa memoria le dice, ojo, somos alérgicos a los gatos, y claro, empieza a producir una respuesta. Y evidentemente cuando llegó el gato real, pues claro, empezó a desarrollar una respuesta de tipo alérgico. Y hay, digamos, que técnicas que a nosotros nos permiten desensibilizar a informaciones preexistentes. Esto suena como a ciencia ficción, pero ¿qué hacemos? Es real. Yo no tengo la culpa. Eso sí, hay unos filtricos que nosotros utilizamos en la consulta, tienen más o menos esta forma, y aquí hay una especie de acrílicos, dos acrílicos que forman como un sanduchito. Entonces en el sanduchito lo que hacemos es que ponemos una sustancia, en este caso el pelito del gato. Yo no me imagino cómo le quito los pelos al gato, pero bueno, lo cierto es que le arranco los pelitos, los depositamos aquí y buscamos el sitio de resonancia en su cuerpo. ¿Qué es el sitio de resonancia? Es buscar con el pulso y le preguntamos al pulso. Acuérdense que el pulso es muy chismoso. El pulso nos cuenta de todo. Pregúntenle al novio o a la pareja o al amigo o a la amiga ¿dónde estuviste anoche? Y tómenle el pulso o con eso. Conste que no estoy poniendo ninguna herramienta aquí a favor de nadie, pero bueno, ahí les queda la inquietud. Lo cierto es que si yo pongo esta información y busco con el pulso el sitio de mayor resonancia, el sitio de mayor resonancia es el sitio en el que el pulso empieza a brincar, ¿sí? Ese pulsito, que nosotros en sintergenética le llamamos el vaso, la señal autónoma vascular, es el que normalmente localiza el sitio de referencia. Pues en efecto a ella le generó una reacción en el cuarto centro, que es ahí donde está el timo. El timo, recuerden que es la memoria inmunológica, y es muy probable, y me atrevo a decirlo, que esta paciente muy posiblemente va a poder convivir con sus gaticos tranquilos, y lo digo porque ya lo hemos tenido con muchísimos pacientes cuya experiencia simplemente nos constata cada vez más que eso es así. Alguna vez veíamos un niño, para esa época, como de unos 10, 12, 13 años, no sé, pero lo cierto es que el hombre era súper aficionado a los caballos, toda la familia de caballistas, y entonces en la Feria de las Flores, cuando hacíamos las cabalgatas, él salía feliz a montar a caballo, pero terminaba en urgencia siempre, porque terminaba también con una crisis asmática, y lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Pelito de caballo, buscar el sitio de resonancia, colocarle el filtrico, y como en los cuentos de hadas, ese niño fue feliz, ¿sí? Pero lo especial es que yo dejo de verlo desde esa época, y un día, les estoy hablando de hace tal vez 6, 8 meses, llega un arquitecto a mi oficina, a mi consultorio, y me dice, hombre, vengo por tal cosa, y saca el bolsillo y me dice, ¿se acuerda de esto? Era el mismo niño que yo había amado adolescente, todavía lo conservo y sigo montando a caballo, ¿sí? Y eso es así, es tan sencillo como entender que la memoria está inscrita allí en cada una de esas cosas, y por supuesto en la elaboración de los pensamientos nos estamos jugando gran parte de la realidad.
Es decir, que de alguna manera esto que estamos viviendo hoy, esto que llamamos realidad, no fue otra cosa que un pensamiento que sembramos en un momento determinado y que por supuesto generó una incubación. Eso es lo que llamamos que nosotros cada 8 días aquí, un pensamiento semilla. Es exactamente lo que Carlos. Siendo el corazón más poderoso que el cerebro, lo que hemos visto, y siendo al mismo tiempo el lugar donde está nuestro interior, podemos producir pensamientos a partir del cerebro, a partir del corazón, que luego llegan al cerebro. Sí. ¿Qué te responderías tú? Pues viéndolo como lo estoy diciendo, yo creo que sí. Bien, sigamos. Hay una cosa muy sencilla, Carlos, en eso. No, mentira, yo es por tomarte el pelo, pero tiene mucho sentido tu pregunta. Es que, a ver, primero descompongamos. El corazón no es que sea más poderoso que el cerebro, sino simplemente que emite más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Aclaremos esa parte. Pero lo otro es que cuando tú dices que en el corazón está la interiorización nuestra, yo interpreto lo que estás queriendo decir. Estás diciendo cuando de verdad nos metemos de corazón en algo, estamos haciendo algo muy importante también. Esta mañana conversaba con un paciente que digamos que tiene cierto temor escénico en este momento porque tiene que presentar una prueba dentro de muy poco, ¿sí? Y resulta que en realidad él domina perfectamente esa prueba. Su profe le dice, tú dominas al derecho y al revés, está perfecto, pero está tan ansioso que al momento de llegar a interpretar, y después de haber interpretado 30 veces en su casa, llega al momento de la prueba e intenta bloquearse. Entonces, ¿qué hicimos? Justamente le dimos esas palabras que estás diciendo, Carlos. Ya no es el momento de interpretar desde la razón, sino desde el corazón. Es decir, es volver a sentir la música. Entonces hacemos un ejercicio muy lindo, y es que nos ponemos a escuchar una música. Le dije, interioriza, y por supuesto llevamos las manos al corazón, esa música, y a partir de ese momento vas a describir lo que sientes y lo que visualizas, como si estuvieras casi que retrotrayendo al autor de esa música escrita e inscrita, y simplemente visualizar lo que se te venga a la mente. Es muy especial porque él visualiza eso y yo me pongo a hacer exactamente lo mismo mientras la está escuchando, y coincidimos en un porcentaje muy significativo en lo que cada uno de nosotros visualizó. Es decir, interiorizamos realmente. La música no nos está diciendo, mire, este es un paisaje como en un monasterio que está... No, eso no nos lo dijo la música. Pero es muy posible que el autor, en el momento en que se inspiró, estuviera pensando en una escena como esas, y no debe ser al azar que de dos interpretemos la misma información, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es que uno puede pensar con la mente racional, ¿sí? ¿O cómo más llamarle a esta mente racional? ¿Quién da más? Mente lógica. Consciente. Eso, consciente, objetiva, ¿por qué no? También puede ser objetiva, ¿sí? ¿Sí? O podemos tener una mente, digamos, perceptiva. Y esa mente perceptiva es, por supuesto, la que está relacionada con el subconsciente. Eso, muy bien. Subconsciente. Y hagamos ahí una diferencia grandota, porque no es la mente inconsciente que algunos dicen, sino subconsciente, que ya lo hemos dicho, es más o menos el 90-95% de nuestros pensamientos del día a día, y por supuesto estamos aquí haciendo relación a lo subjetivo, ¿sí? Entonces desde ahí nosotros tenemos que partir que hay una diferencia grandota entre lo racional y lo perceptivo, entre lo consciente y lo subconsciente. Y aquí vienen cosas muy interesantes. Cuando estamos
tratando de meter una información al subconsciente, lo primero es que esa información debe tener algunas características para que realmente impregne el subconsciente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿A alguno se le ocurre alguna característica que va a tener esa información, insisto, que vamos a meter al subconsciente? Cualquiera. Impactante. Eso, impactante, o sea, que deje una impresión, ¿sí? Esa impresión va a llevar al mismo tiempo a que haya una convicción, ¿sí? Una convicción es una creencia simple. No. Afirmación. ¿O no? ¿Es una creencia simple una convicción? No. Es una creencia fuerte, ¿o no? ¿Cierto? O sea que si hay una convicción, nosotros podemos llevar esto a la mente subjetiva, es decir, al subconsciente, y hacerla parte del contenido de ese subconsciente. Ese contenido de ese subconsciente puede ir lleno de informaciones que cada uno de nosotros, digámoslo así, puede elegir. Es el arte de lo que hemos llamado la abolición. ¿Sí? Si hay convicción, es posible que nosotros ahí digamos, esto lo acepto o no lo acepto, pero si yo estoy convencido, es muy posible que logre meter una información en el otro. Así como cuando el Ananías le dijo a aquella, ya me flechates. En ese momento la cosa cambia por completo. ¿Por qué? Porque hay una convicción de lo que se está diciendo, es decir, no simplemente se están lanzando palabras, sino que hay unas palabras con una intencionalidad, llamémosla así, una intencionalidad muy importante, ¿sí? Si no fueran cargadas de esa intencionalidad, es posible que esas palabras se las lleve el viento y que seguramente no ocurra, ¿sí? Pero entonces, insisto, hay una capacidad o una posibilidad de convicción, otra de abolición, y al mismo tiempo uno puede, al momento de elegir si acepta o no una información, tomar una acción, generar una acción. Me explico. Cuando estamos trabajando en el subconsciente, frecuentemente estamos trabajando a una especie de hipnosis. Hay muchas hipnosis, ¿no? Entonces están las hipnosis en trances profundos, pero hay autohipnosis que uno puede hacer a través de una herramienta muy sencilla, que es lo que llamamos la autosugestión, ¿sí? Y para que entendamos esto, esa autosugestión es demasiado fuerte. Este es un caso real de alguien que relata que su hija tiene un proceso en la piel muy complejo, muy difícil de curar. Le han dicho a su padre, mire, es muy posible que la niña no se vaya a curar, y él todo el tiempo se repite y se repite durante más de 2 años de tratamiento de su hija: yo sería capaz de dar un brazo con tal de que mi hija se curara, ¿sí? Y lo repite todo el tiempo, hasta que llega un momento en que este señor tuvo un accidente de tránsito, pierde el brazo y la niña se cura, ¿sí? Así de importante puede llegar a ser un mensaje que está inscrito desde la autosugestión, pero ningún mensaje de sugestión, o una, como el nombre lo dice, de sugerencia, tiene la propiedad de cambiar tus raíces o tus valores. A alguien bajo hipnosis, si tiene principios y valores muy bien fundamentados, le pueden decir: cuando despiertes tienes que matar a tu profesor. Es casi absolutamente imposible que él realice esa acción, porque va en contra de una cosa muchísimo más profunda que se ha metido desde mucho tiempo atrás y que ya tiene un programa, digámoslo así, superior a esa orden que se está dando, ¿sí? Eso es bastante significativo. Pero igual ocurren sugestiones buenas o malas. Tú lo vas a lograr, estoy seguro de que sí. Tú eres capaz, tú naciste para eso, estamos bien, ¿sí? Y claro, termina lográndolo y fui capaz, ¿sí? Pero también existe lo otro: se monta el marino al barco,
en tal vez su primer viaje y alguien le dice, te vas a marear, con toda seguridad, en 10 minutos estás vomitando, con toda seguridad, y en efecto, en 10 minutos está vomitando. ¿Por qué? Porque él aceptó una sugerencia. Entonces cada uno de nosotros, insisto, está en la posibilidad de elegir, es decir, sí, acepto esa sugerencia o no acepto esa sugerencia. Antes de que llegue esta información al subconsciente, ¿sí?, hay un guarda ahí a la entrada. ¿Y ese guarda cómo se llama? La conciencia. Claro, el consciente. Entonces el consciente dice si admite o no esa sugerencia que está llegando. El consciente es eso que en un momento dado nos mantiene alertas y nos dice, por aquí no, y no voy a aceptar. Y hay gente que de entrada prende todas las alarmas e inmediatamente se da cuenta que la instrucción que va a ser dada no es acorde con el propósito que esta persona está buscando. Pero pongamos ejemplos de lo contrario. Supongamos que el guarda se durmió, cosa que ocurre con cierta frecuencia. Entonces, cuando el guardia se durmió, entonces alguien da una orden como, vas a fracasar en eso, con toda seguridad que no vas a ser capaz, con toda seguridad. Es más, se lo aseguro. Sí. Y cuando alguien lo asegura y el otro acepta esa información, posiblemente porque el guardia se durmió, entonces en realidad tiene un efecto determinado, ¿sí? Miren cosas como estas. Este es un caso real también. Nos ocurrió hace tal vez unos 15 años. Cuando llegó a la consulta una mujer que tenía lo que se llama una amenorrea secundaria. Eso traducido en términos comprensibles es se le fue la menstruación, no se sabe por qué causa, pero ella siempre había menstruado de manera normal. Y de un momento a otro desaparece su menstruación y así está 6 años. Le hacen exámenes de todo lo que quieran, mediciones de hormonas, descartan que no hay un tumor hipofisiario, en fin, todos los exámenes de rigor que hay que hacer en medicina para descartar causas y orígenes de eso y simplemente no se encuentra. Entonces la respuesta es, viene un diagnóstico muy severo en medicina para una niña que apenas tenía algo así como 28 años en ese momento, menopausia precoz. ¿Sí? Y decirle a una niña de 28 años menopausia precoz, pues eso es medio catastrófico, pues, ¿no? Desde el punto de vista tanto físico como emocional y como mental. Entonces lo que le sugerimos es, vamos a visualizar y vamos a llevar la conciencia a esta mano, ¿sí? Obviamente la llevo yo, pero la lleva ella también, ¿sí? Ella está acostada en la camilla, imagínensela ahí acostada, ¿la están viendo? Eso. ¿Alguien no la pudo ver? Bueno, muy bien, si no pasamos a Carlos aquí. Entonces, está acostada ahí y nosotros le decimos, visualiza esa matriz tuya como si estuviera haciendo este movimiento de contracción. Y como si esa capa interna de la matriz empezara a hacer una especie de descubrimiento y de desprendimiento de la capa interna, que se llama el endometrio, que es la capa que normalmente se desprende al momento de menstruar. Entonces empezamos a hacer eso, y es literalmente acariciar su matriz, pero sin tocar su cuerpo físico. Es simplemente pasar por la zona de la matriz, visualizar que se está escurriendo esa matriz, ella empieza a hacer exactamente lo mismo. Esto fue a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde me llama ella, es increíble, estoy menstruando después de 6 años, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, por supuesto había una mano, antes me tomaba solo 10 segundos, ahora bueno, con la decadencia, bueno, no, es cierto, hay una mano entrenada, sí, pero es una mano entrenada que simplemente lleva la conciencia desde su corazón, valga el apunte tuyo, hacia esa mano, pero cuando el terapeuta sabe lo que hace, es muy probable que la respuesta no sea mucho mayor que un 45-50%, pero cuando paciente y terapeuta saben lo que está ocurriendo, ese porcentaje se puede incrementar hasta el 80%. Por eso nosotros en Sinergética decimos tanto, es muy importante explicar para implicar y aplicar,
Eso suena un jueguito de palabras, pero si yo te explico, entiendes y en la medida en que vas comprendiendo, vas visualizando, porque inmediatamente yo siembro un pensamiento en ti, estás generando un efecto determinado, ¿sí? Es exactamente lo mismo que la mamá hace con su bebé, dice ya te vas a aliviar bebé, ya se te va a quitar ese dolorcito, tranquilo mi amor, estás muy bien, y claro, ya le está dando una sugerencia, pero también se implica, porque el paciente ya hace parte de su propio proceso de sanación y de recuperación, cosa que infortunadamente con nuestros sistemas de salud prácticamente no está permitido. ¿Por qué? Nombre, dónde vive, fecha de nacimiento, qué tiene, ajá, acuéstese, tómese esto, adiós, punto. Pero no hubo tiempo de hacer la mayor de las acciones, acetaminofén, de hacer la mayor de las acciones que tiene que hacer un médico, y es la de docere. Doctor viene de docere, y docere significa el que educa, ¿sí? Si uno está dando una información, ese que educa está teniendo un receptor que es el educando, ¿sí? O el alumno en este caso. Entonces está captando una información, se implica en el proceso y empieza a hacerse, insisto, un partícipe activo de su propio proceso de recuperación, para después ahí sí aplicar. ¿Y qué es aplicar? Generar una acción. Sí. Y es parte fundamental pues que pues, la gente confía bastante en vos, en lo que vos le estás diciendo, porque cualquier persona puede decir algo que no, pues que le puede uno servir, pero si uno no confía en esa persona, no va a funcionar para nada. Absolutamente válido ese punto, Santi, y es muy importante también, ¿ya? Cuando se desarrolla el primer movimiento en un acto terapéutico, pero no es el acto terapéutico de un médico, es el acto terapéutico de cualquiera de ustedes que en algún momento pueden hacer las veces de sanador, que de alguna manera estoy seguro, absolutamente seguro, en algún momento alguno de ustedes ha ejercido una función de sanador. Cuando alguien se quejó de dolor de cabeza y simplemente le pusieron la mano en la frente, o cuando alguien pidió un consejo y ustedes le pusieron la mano en el hombro y le dijeron, ven, yo te explico, yo te apoyo y tal cosa. Es cierto, el primer paso es la confianza. Y la confianza, volvemos a lo mismo, estamos resonando en lo mismo, es la fianza en el corazón. Entonces sí, ahí sí ese corazón empieza a generar una acción tan potente y tan profunda, que es que ya el acto no se da desde la razón, insisto, sino desde el sentimiento. Es por eso el momento de pasar de un código de la razón a un código del sentir. Y si nosotros simplemente lográramos eso, entenderíamos aquello a lo que vamos a llegar al final de esta charla, que fue la razón precisamente por la que los premios Nobel de Medicina se lo ganaron este año, esa conexión del ciclo circadiano, de los ritmos internos del cuerpo, con todas las informaciones que estamos recibiendo. Entonces aquí, insisto, hay una especie de celador que está presente para decir siga o no siga, ¿sí? Pero resulta que es posible que en ese momento alguien empiece a recibir órdenes directas, ¿sí? Y aquí lo más importante es que la mente a nivel consciente puede decir yo no las recibo, o sea, no acepto sugerencias, o yo acepto sugerencias. Cuando yo no acepto sugerencias, eso que le está diciendo el otro, tú eres una bestia, tú eres un bruto, tú eres un animal, es que estás condenado a fracasar. Sigue así y verás, ¿cierto? Ninguna mamá aquí lo dijo nunca, ¿cierto? Sigue así para que vea. Cierto que nadie lo dijo, ni a ninguno de nosotros lo dijeron. Y para que vean, miren lo que somos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no aceptamos esa información, uno también tiene la posibilidad de decir, ese no acepto significa que tenemos que aprender a discernir entre si la mente subconsciente es buena o mala, ¿sí? ¿Y quién juzga eso? ¿O Sí. con base en qué juzgamos eso? Los principios. Claro, en principios y en valores. Yo tengo unos valores desde mi escala de valores, esto es bueno o esto es malo, punto. Así de sencillo y elemental. Entonces nadie puede llegar a usurpar esa escala de valores de un momento a otro simplemente diciéndome nada,
esta es una orden que yo doy y punto, cúmplala. No. Afortunadamente tenemos esa posibilidad y entonces casi que podemos empujar esa sugerencia que nos están diciendo y decir, yo la acepto o no la acepto, ¿sí? Si no la aceptamos, entonces hay un momento en que uno empieza si la aceptamos, hay un momento en que uno dice, no puedo, no soy capaz de resistirme. Y tal vez de las peores cosas que uno pueda aceptar a nivel subconsciente son esas dos palabritas. Ese no puedo. El no puedo marca cosas demasiado profundas. Y estamos llenos de no puedos desde el mismo momento del nacimiento hasta la edad en que estamos hoy en día. No puedo es un mensaje como cuidado, se te ahoga el niño cuando lo estés alimentando. Y la mamá ya lo está alimentando con temor. Ay, qué miedo, donde se me ahogue yo, ¿qué hago? ¿Sí? Y de pronto hizo un gasecito y lo tira para arriba para que no se vaya a quedar. Y claro, puede que no lo mate el gasecito. Pero... ¿sí? O, sigamos con los no puedo. Se va a caer. Apenas empezó a dar los primeros pasitos. ¿Sí? Hay mamás muy relajadas y muy tranquilas. Si ya por real, verá. Así tiene que aprender. ¿Sí o no? O como hacía un amigo mío, si toca la vela, pues va a aprender que el dedo no se acerca a la vela, ¿sí? Y de verdad lo hacía. Y se quemaba una vez, pero con toda seguridad no lo volvía a quemar, ¿sí? Pero en cambio, ese que estaba muy entusiasmado, estaba dando el pasito, y mientras tanto había uno súper emocionado, ¿sí o no? Mírenlos, ahí están. ¿Sí? Pero había otro que estaba... ¿cierto? Hizo todo este gesto. Y en todo ese gesto, imagínense, en cámara lenta va. La risa también tenía que salir en cámara lenta, pero no salió. ¿Qué pasa? Que en ese momento el niño está con todos sus órganos de los sentidos puestos, pero además con lo que además sobrepasan los órganos de los sentidos, que insisto es este 95%. Y es posible que no haya habido ninguna expresión en ese momento de tipo verbal. Puede que no. Pero cuando hicieron... Es como cuando me ocurrió a mí cuando yo empecé al rural, que les conté que ese avión soltó una de las llantas cuando iba a tocar el tren de la pista de aterrizaje, y pasó el copiloto y apenas mira y dice, todos hicimos... Es una cosa impresionante porque es súper sincrónico y hasta bonito ese momento, sí. Pues ahora que uno lo recuerda. Pero lo cierto es que en ese lenguaje no verbal se inscribieron tantas informaciones que ese niño inmediatamente asoció dar un paso con peligro, te vas a caer. Y extrapolen esa información al momento en que este muchacho se graduó de la universidad, va a dar el primer paso en su trabajo y asocia ese primer paso en su trabajo. Hoy es mi primer día de trabajo, me contrataron en esa empresa que yo soñaba, pero es el primer paso. Y ahí viene que se viene por allá. Claro, evoca un engrama que decía, se va a caer. Y claro, el primer paso es que fracasó. Hombre, tal vez este trabajo no era para ti. Pues te agradecemos mucho que has venido. En verdad, tienes un futuro promisorio. Piénsalo, porque es que no te desgastes aquí, tu talento está en otra parte. Muchas gracias, ¿cierto? Inmediatamente está metiéndose al interior, que eso es verdad, pero ¿qué es eso? Otro primer paso. Y ese otro primer paso, mírenlo en cantidades de situaciones de la vida. Se va a casar. Ayer, lo que pasó, pues ese hombre es muy diciente. Se ve que más de uno dio aquí el primer paso. Pero es cierto, empieza a entrar a la iglesia y ya, pucha, nos va a meter. Y ya no hay más de otro. Todos los invitados están ahí, el aplauso cuando entraron, el promete ser, en fin, todo lo demás, y todo eso queda ahí grabado, pero ya en el momento en que estaba dando ese paso, estaba concibiendo la idea de que ese primer paso podía ser muy catastrófico.
Y muy seguramente, como decía Escurito cuando me casó a mí, empezó con esas palabras: "No, les quiero advertir". Yo pensé que iba a regañar al fotógrafo, pero nos dice que fue tan querido, y eso que yo repite. Dice: yo quiero empezar por esto, les quiero advertir que el 75% de las parejas a los 5 años están separadas. Yo, tan querido, En la homilía. un amor, y yo lo escogí para eso, una vaquera, sobraba el lote, pero bueno, la estadística no ha funcionado. Tengo que hablar con ese cura de hacerle un reclamo. Bueno, lo cierto es que esa información queda inscrita allí. Cosas como estas siempre van a estar metidas allí y en cada momento de nuestra vida, cuando estamos aceptando esa información, al principio, acuérdense que cuando estamos de los 0 a los 7 años, apenas estamos empezando a desarrollar una corteza cerebral y entonces somos altísimamente sugestivos. Eso puede ser muy bueno, porque por ejemplo muchos lenguajes se pueden aprender entre los 3 y los 5 años o los 7 años. Es la edad ideal para comenzar una habilidad determinada. O alguien que empieza o que se inicia en un instrumento, edad perfecta entre los 3 y 5 años para empezar esa iniciación musical, porque ese cerebrito es como una esponja, entonces puede ser bueno, ¿sí? Entonces, ¿es bueno o es malo? Eso depende de cómo lo estemos mirando. Si lo aprovechamos bien, qué maravilla sembrarle a un niñito de esos una habilidad maravillosa desde ese entonces y decirle: mira, tú puedes y tú eres capaz, qué habilidad musical la que tú tienes. Yo me acuerdo, yo tenía una tía muy sabia. Mi tía Inés vio muy prontamente que yo tenía ciertas habilidades musicales. Pero es verdad, yo cantaba y me encantaba, y todo el día silbaba y cantaba, ¿sí? Y obviamente en esa época cantaba todos los hits. Yo tenía 10 perritos, no sé morir. Y lo más moderno: adiós chico. Sí, y yo me acuerdo que por allá en primero C de primaria, sí que da mucha risa porque en verdad fue primero C, yo me acuerdo, eso fue tremendo. Ustedes se imaginan la llegada de uno por primera vez al colegio, ¿sí? Cuando eso uno podía andar solo y los niños no tenían que tener guardaespaldas, edecanes y todo lo demás, ¿no? A mí me mandaban desde aquí, de cerquita al colegio de las Belemitas, me mandaban hasta Bolivariana, y aún así el primer día, y no me llevaron, y no, usted sabe dónde queda, vaya, preséntese y usted va para primero C, ¿sí? Y yo llegué un poquito tarde, y cuando llegué ya todos se habían entrado al patio, y yo llegué al patio solo. Yo soy de primero C. Y salió el profe. De verdad jamás se me olvida de eso. Mira, si me acuerdo del nombre, Gustavo Galdarriaga. Ojalá todavía exista, porque le hago un homenaje a él en este momento. Y miren lo que hizo este verdadero maestro, porque no era un profesor, era un maestro. El hombre se acerca, primero se sonríe. Nunca se me va a olvidar esa sonrisa, porque fue una sonrisa de acogimiento, de compasión, de ven acá, ¿sí? ¿Cómo te llaman? Ando Posada. Ando Posada está ahí. Y yo soy de primero C. Dice: ah, qué rico, vas a tener muchos compañeritos de estudio, qué rico. Y yo: sí. Y juegan así como yo. Sí, juegan así como yo. ¿Y tú qué más sabes? Yo cantar. Y entonces el hombre: cantemos una canción. Miren, todos estaban en el salón de clase y este tipo me regala esa confianza y me dice: cantemos una canción. ¿Y cuál te salió? Yo tenía 10 perritos. Y él me sigue la corriente, es una cosa preciosa eso, me sigue la corriente y cantaba conmigo. Pues obviamente se inventaba la mitad de la canción porque no estaba actualizado, ¿no? Lo cierto es que finalmente me acoge, me lleva de la mano al grupo, me dice: este es nuestro compañero Alejandro Posada, ¿no? Entonces Alejandro Posada entra, pero yo me sentí como si hubiera estado 20 años con mis compañeros de trabajo o de estudio, ¿cierto? Eso es tan importante que inmediatamente se generó esa confianza y él vio que había una habilidad en mí, dijo: empecemos por ahí. Y mi tía, esta tía Inés que les menciono,
se le ocurrió que no se podía desaprovechar ese talento. Para esa época ella tenía un tiple que yo cada 8 días que iba allá a visitar a los abuelos, ella me ponía en la mano, yo no tocaba nada, pero ella decía, estás tocando precioso. Sí, tocando un tiple, por Dios, hasta que aprendí a hacer la primera posición. Yo creo que reventé por ahí 7 cuerdas, en fin, eso fue una maravilla, pero yo crecí convencido de que yo tenía talento para ese tiple, y tan me lo creí que me metí a la tuna del colegio de Bolivariana, y en la Bolivariana entonces yo veía ya cómo mis compañeros tocaban la guitarra mientras yo tocaba el tiple, y yo llegaba a mi casa a tocar la guitarra que tocaban mis compañeros. Entonces aprendí 2 instrumentos de una vez. ¿Pero qué fue eso? Fue simplemente lo que estás mencionando, confianza. A mí me generaron una confianza y yo, por fortuna, decidí creérmelo. Y cuando uno se lo cree, lo crea. Así es, de ese tamaño. Entonces, eso es fundamental. Una vez que llegamos a esto, tenemos la capacidad otra vez de elegir si le apostamos a, llamémoslo así, principios universales, o a principios de vida, llamémoslo así también, o a cosas que nieguen esto. Si yo le apuesto a principios universales, es muy probable que yo acepte que la vida es perfecta. ¿O no? Eso no es un principio universal. O el principio universal, este mundo está lleno de defectos. No. Repasemos cosas que nos repetimos a diario desde que nos levantamos. Miren, se levanta uno, alguien va por la prensa, la tiraron por debajo de la... muerto no sé quién en un accidente de tránsito, ¿sí? El guerrillero tal se voló, la plata se perdió, esto está súper complicado, cada vez peor, los índices de inflación, las deudas que tenemos en qué sé yo, tarjetavientes, etcétera, 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 y estamos recibiendo toda esa información. Pero ¿de quién depende que aceptemos o no aceptemos? Y alguien me puede decir, siendo honestos, ¿hoy hubo alguna frase como esas negativas que se hubiera repetido? ¿O que se lo hubiera repetido a alguien o no? Ah, no, pues los perfectos. Entonces, el imperfecto soy yo, a mí no me da pena. Por la mañana le dije a un paciente, es que cada vez estamos peor con este gobierno. ¿Alguien dijo alguna cosa parecida hoy? Nada, no digo nada, yo no digo nada. ¿Ah? Sí, me pueden decir frasecitas como esas, ¿o no? Estoy tan aburrido en este trabajo, Tere. Eso, con este clima, claro. Ahí están pintados, ¿cierto? Ahí están pintados, ¿cierto? Y uno sigue dándole cuerda. Entonces uno le dice al otro, ahí están pintados, y dice, es que claro, impresionante, qué barbaridad. O llega el otro y dice, ¿qué te parece pues este climita de hoy, no? Qué frío tan horrible, y si mañana hace calor, no, ¿qué es este asadero, por Dios, qué frío tan horrible? Es que mira, me estoy sudando hasta, estoy sudando por todas partes, es que trabajar así es muy horrible, María, que dijo Cristina que usted podía trabajar cuando estuviera haciendo calor, Cristina, el calor no se hizo para trabajar, Cristina, ¿cierto? ¿Lo han oído? Sí, ¿qué otra cosita les sí, o también entonces salen aquellas y imagínate pues a esta, mira cómo sale la calle, increíble que no se pongan las naguas, o no, y nos quedamos en eso, pero entonces le dicen, increíble que no se pongan las naguas, y la otra y además se cree linda, vean, ese ombligo afuera, por Dios, Ave María, esta lo hubieran extraditado en la época de nosotros, ¿sí? Pero se le dio cuerda, y ese se le dio cuerda significa empezamos a vibrar en ese patrón frecuencial del que ya hemos hablado tantísimas veces, o sea que cada uno en realidad tiene la posibilidad de sembrar una información u otra, y de eso depende que nosotros realmente nos conectemos con principios universales. Entonces así, como nos es fácil recordar qué principios universales negativos existen, que en realidad no son principios universales, son antiprincipios universales,
Yo pregunto, ¿qué principios verdaderamente de vida o universales conocen ustedes, por ejemplo? ¿Alguno? Denme una frase nomás. Vamos muy bien. Querer es poder. ¿Ah? Eso. Gracias. Querer es poder. Amor dijiste, ¿qué otra cosa? Gracias. Gracias. Es tan elemental. Miren una palabrita tan elemental como esas. Gracias. Miren lo que hace esa palabrita que ya lo vimos en la primera charla de este año. Gracias. Eso es tan elemental y genera tan altísima vibración que uno no se imagina que con una sola palabra pueda cambiarle el día a alguien. ¿Sí? Por eso empezar con eso es muy importante. Con un saludo amable. Exacto. Sonreír. O terminar el día también con esto. O sonreír, sonreír es eso, un principio universal. Un principio universal es, mi cuerpo es perfecto. No, ay, ya me están doliendo los carretes otra vez. O seguro que va a llover porque me están doliendo los codos. Si no me estoy... Es más, va a caer esta tempestad porque el otro también me está doliendo. ¿Lo han oído también, cierto? Bueno, ¿qué otro principio universal? Estoy muy bien. Estoy muy bien, mi cuerpo va muy bien, me siento perfectamente. Qué maravilla lo que logro hacer por mí mismo, ¿sí? ¿Qué dice? Buenos días, maravilloso. ¿Qué otra cosa? Afirmativa. ¿Cómo? Qué día tan bonito. Además, cuando uno dice qué día tan bonito, todo le parece más bonito. Es verdad, como la canción. ¿Cierto? Es cierto que todo parece más bonito, pero no solamente te parece más bonito a ti. Cuando tú estás rodeado de alguien que dice qué día tan espectacular, y lo dices así como, wow, con ese entusiasmo y esa pasión, no, qué día tan espectacular. O sea, que tus acciones y tus pensamientos y tus lenguajes no verbales sean acordes, sean coherentes y por supuesto vayan en el mismo patrón frecuencial. Pero cuando tú dices, qué día tan espectacular, imagínense alguien es capaz de enojarse por eso. Es posible que sí, porque ya tiene cosas tan arraigadas que no, pues espectacular. ¿Qué delicia este solazo? No. ¿Qué delicia? No, espectacular, claro. Con ese jefe esperándonos allá, ¿quién sabe qué guagada nos va a dar? ¿Quién sabe qué guagada nos va a dar? O enseguida viene el aguacero. Enseguida, eso. Calentando la nube. ¿Qué? Calentando Cuando la está haciendo nube. muchas veces que está calentando la nube ya. Yo pensé que lo estabas diciendo por el jefe. Enseguida viene el aguacero. Miren lo que es la obra, ¿sí? Ella está hablando del clima, probablemente está diciendo enseguida viene el aguacero. Yo me estaba imaginando el jefe echándole el aguacero a todo el mundo. A ver qué va a llover para todos, ¿sí o no? Y miren lo que logra hacer una cosa como esta cuando uno se pone simplemente, se dispone en un patrón de resonancia completamente inadecuado y erróneo. Entonces, cuando decimos que la mente tiene esas dos herramientas, el subconsciente y el consciente, la pregunta es, si ustedes son buenos apostadores, ¿a cuál de estos le apostarían? ¿Al consciente o al subconsciente? Es que el consciente alimenta el subconsciente. Claro. ¿El qué? Yo con el consciente alimento mi subconsciente. Con el consciente alimento mi subconsciente, no necesariamente. No necesariamente, a veces el subconsciente se alimenta de cosas que van más allá de los sentidos porque, insisto, el subconsciente percibe, ve con otros ojos y es capaz de percibir cosas más importantes. Yo le jugaría a los dos porque son complementarios. Pero si le estás jugando a los dos, entonces no estás haciendo una apuesta, porque si le apuestas a los dos, es muy posible que termines perdiendo. Pero es cierto, digamos que tiene cierto sentido eso que estás diciendo. Él dijo, es que, a ver, uno con la mente racional que la consciente, uno piensa y le aplica esas características para que se vaya bien al subconsciente y las cosas se den. Pero me queda pues como una duda, si uno piensa racional lo que quiere, le aplica eso, al llevarlo al subconsciente, ¿cuándo se lleva? Cuando uno lo visualiza, pues porque es que entre la pregunta, no sé. Entonces, subconscientemente no estás entendiendo cuál es la pregunta. Mira lo que te acabo de decir, ahí te di la respuesta. Dime, sí. A ver, es que, recordando lo que
racional, de lo contrario se desperdiciaría todo lo que se piensa. ¿Cierto? Entonces la propuesta de ellos es apuntar al objeto mismo. Entonces ahí estaríamos buscando lo consciente, Eso es. lo racional. Eso. Y retomo yo también acá en este momento la palabra intencionalidad, que es una de las características de la mente. Y ellos también lo defienden. Dicen, es que yo tengo una intención y quisiera que eso tuviera tanto poder que se materializara. Mira lo que acabas de decir. Yo quisiera que. ¿Estás haciendo una sugerencia o no? ¿Quién acepta esa sugerencia? ¿El consciente o el subconsciente? Subconsciente. Subconsciente. Lo creaste desde el consciente, pero cuando ya empiezas a dar una sugerencia como yo quisiera que, lo metiste hasta el subconsciente. ¿Sí? Y es allá donde yo quería llegar ahorita. Pero miren, esto es elemental. Hablemos de consciente. Hablemos de porcentajes simplemente. ¿Qué porcentaje es este y qué porcentaje es este? Este es el 95% y este es el 5%. Entonces, si yo soy un buen apostador, Al 95. ¿a cuál le apuesto? Al subconsciente. Al 95%, ¿sí o no? El subconsciente es el del 95. El del 95%. Entonces, si yo soy un buen apostador, pues hombre, sin duda, si tengo 95 boletas y el otro tiene 5, creo que las posibilidades de que yo gane son infinitamente mayores, ¿o no? Claro. Entonces, si empezáramos a apostarle al subconsciente, entenderíamos por qué estos señores se ganaron el premio Nobel. ¿Qué es lo que ellos dicen básicamente? Y lo que hemos dicho aquí en otros términos, no tan elaborados, pero en realidad resulta ser lo mismo. La vida es cuestión de ritmos y el secreto de los ritmos está en las pausas. Y las pausas, o la pausa natural del ser humano, ¿cuándo se hace? En el sueño. Entonces uno tiene la posibilidad de convertir los sueños en realidad. O tiene la posibilidad de convertir la realidad en sueños. ¿O no? Sí. Si eso es así, significa también que cuando trabajamos a nivel subconsciente, estamos dejando muchas sugerencias y lo que ellos decían es, en el momento de la pausa profunda, es decir, cuando se supone que vamos a descansar y a dormir, en ese momento, si yo siembro, miren la palabrita que utilizo, siembro un pensamiento semilla, como por ejemplo ese que acabaste de decir, yo quisiera que, ese yo quisiera que, y es más, si lo dices aún más, con más certeza, Decreto. yo quiero, yo decreto que, yo espero, pero esperar con seguridad, no es, los gringos tienen varias formas del verbo esperar, to wait, entonces estoy esperando a alguien, to hope, esperar con esperanza, pero hay un to expect, yo espero con seguridad, I expect that it's going to be. Decreta y afirma. Exactamente. Entonces, ese decreto ya generó una información que inmediatamente empezó a colarse en el subconsciente, pero ¿qué pasó? Que lo hizo en un momento de, supuestamente, previo a la relajación profunda. Es decir, la última instrucción que se dio fue durante una etapa previa a donde íbamos a entrar en la relajación profunda. Y cuando el subconsciente entra en la relajación profunda, ahí es cuando tienes la posibilidad de grabar muchísima más información. De tal forma que si la instrucción fue correcta y fue dada en el momento preciso, es muy posible que al día siguiente simplemente el universo se disponga. Venga pues papito, diga pues qué es lo que quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sembramos y ya, a pesar de haber apenas depositado el pensamiento semilla la noche anterior, ya empezó a germinar al día siguiente. Y si yo lo repito otro día, u otra noche antes de acostarme, y otra noche antes de acostarme, y otra noche antes de acostarme, y si lo repito según la PNL por 21 días, algunos dicen 28 días, ya es muy posible que no solamente germine, sino que empiece a cosechar, es decir, a crecer y a dar sus frutos, finalmente. Por eso es que se dice también que la mente es concebida como tres procesos, que son el inconsciente, el consciente
y el procedimental. Y ese es uno de los más importantes. Insisto, más que el inconsciente, el subconsciente. Es importante eso, porque el inconsciente hace referencia a algo en lo que ya casi que podemos estar en un estado medio vegetativo, ¿sí? Y en un estado vegetativo es posible que ocurran muchas cosas que aún desconocemos, porque estamos en una esfera de conciencia que ya a veces estamos ahí entre desconéctenlo o conéctenlo, ¿sí? Déjenlo o no lo dejen, y estamos ahí en un link todavía muy indeciso, pero es absolutamente fundamental eso que estás aportando en este momento. Entonces, miren, si somos buenos apostadores, sembremos pensamientos, semillas adecuados. Pero si yo cuando me voy a acostar, prendo el televisor y están presentando el cartel de los sapos, ¿sí? O estoy viendo, ¿cuál es la otra? Una de esas, cualquiera. Pablo Escobar. Cualquiera de esas, ¿sí? Estamos generando una información que hubo bala, hubo de todo, hubo todas esas cosas, y con lo que nos dormimos, con lo que acunamos el pensamiento semilla, fue con esos últimos pensamientos o imágenes que vimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la semilla no tiene la culpa de germinar o no. Si la semilla fue sembrada en un terreno árido, es muy probable que no germine y simplemente no es culpa de la semilla. Pero si esa semilla fue depositada en un terreno propicio y adecuado, es muy probable que rápidamente germine y que en un tiempo seguramente no muy lejano veamos los frutos de eso que germinó alguna vez, pero además que esos frutos sean a su vez los portadores de las siguientes semillas. Y entonces nos decía por allá David que un buen árbol solo da buenos frutos, o que un mal árbol solo da malos frutos. Entonces, eso de la semilla es algo que decías ahora al principio con relación a la niña hasta de 28 años. Es casi que aplicar lo mismo. Es exacto. Es exacto. Se puede hacer también con una arteriosclerosis. Mira, es que el cuerpo, yo no sé si alcanzamos a hablar de eso la vez pasada, decíamos que el cuerpo tiene toda la farmacopea necesaria para poder sanar todo lo que tiene, y entonces acá acabamos de mencionar las endorfinas. Pero es cierto, es perfectamente cierto que tú puedes dialogar con tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, y una vez escuchas tu cuerpo, él te va a contar también cuál es la manera de confrontar eso que estás viviendo. Y de sanar. Yo sigo insistiendo, el cuerpo es una caricatura de lo que estás viviendo internamente. Entonces, si estás viviendo cosas buenas, lo semejante atrae lo semejante. Ese es un principio básico en homeopatía. Lo semejante cura lo semejante, dicen en homeopatía. Es decir, si yo tengo pensamientos de amor, pues lo lógico es que atraiga pensamientos de amor. Si yo soy absolutamente catastrófico, a los catastróficos y a los derrotistas les encanta ir a tomar café juntos. Sí, una cosa absolutamente, podrían casi que crear el club de los pesimistas. ¿Sí? ¿Cómo estás? No, pues, ¿cómo va a estar en este país tan llevado que está? ¿Y vos qué? No, pues peor. No, ¿cuánto hacía que no te veía? ¿Cómo estás de flaco? Sí. No, bueno, no puedes estar flaco, pero vos sí que es cierto que estás langaruto. Pues es que como te ocurre venir a qué café tan maluco, ¿cierto? Es que cojones tiene que haber maluco. Vieja mala clase esa que mira lo que nos tiró ahí el azúcar. Y claro, pues esta que nos puso el azúcar pensando en que nos engordemos. Claro, ella seguramente nos va a tratar la diabetes. Y vamos haciendo y construimos todo eso, y eso es una cadena que no termina. Es una cadena que no termina porque, ¿por qué? Porque decidimos sintonizarnos en eso. Entonces, a ver, es que yo vuelvo y insisto, en realidad somos nosotros los portadores de unas semillas y de nosotros depende que florezca en nuestro cuerpo, ¿sí? Si mi pensamiento es de dureza y yo soy rígido y estricto y esto es así porque sí, y qué bien, qué bueno, familiar también, y ese sí porque sí y punto, ¿qué hace con una arteria? Sí, porque sí, se pone rígida. Punto, y se pone rígida. ¿Y qué es una arteriosclerosis? Una rigidez de la arteria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las paredes se volvieron duras. Entonces, flexible como el bambú, pero fuerte como el roble. ¿Sí? Y pónganlo en cualquier situación de la vida. Pónganlo otra enfermedad, cualquiera.
cualquiera. Bien. Fibromialgia. Una artritis. Una artritis. Bueno, entonces esa artritis es eso. Yo voy con confianza por la vida. Estoy tranquilo y mis pasos son seguros siempre. Mis pasos son seguros con que yo doy los pasos con esto, ¿sí? Y con los huesitos que me ayudan a moverme, porque cuando yo estoy caminando, seguramente que estoy haciendo un balanceo. Me devuelvo. Perfecto. ¿Sí o no? Pero cuando yo estoy dudando, entonces ¿quién tiene que recibir esas dudas? Imagínense esto. Vamos, vamos. Vamos o no. Bueno, entonces, vamos o no vamos. Vamos o no, pues. Y entonces miren la actitud. La primera es vamos, ¿sí? La segunda es. Y entonces, ¿qué pasa aquí cuando yo estoy haciendo esto? Duda. Duda, pero ¿qué más? Desde el punto de vista físico, ¿qué estoy haciendo? Inestabilidad. Estoy dudando, estoy haciendo un balanceo, no les parece mucho como a un mareo. Y después entra y dice, entonces pues, y miren lo que hacen los músculos en esto. Entonces pues, yo lo exagero un poquito, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Que solté todo el andamiaje. Qué tan raro que tengo fibromialgia. Claro, le tiene que doler todos los músculos. ¿Por qué? Porque hizo esto. ¿Sí? En cambio, si el tono es vital y es fuerte, está definido en que está haciendo eso. Reflujo, dijiste. ¿Qué es un reflujo en ese caso? ¿Qué es un reflujo? ¿Alguien puede decir? Perfecto, cuando los alimentos tratan de devolverse. Es decir, cuando no van en el sentido correcto de pasar del esófago al estómago, del estómago al intestino y al colon, ¿sí? Pero cuando en lugar de hacer eso, estás tratando de hacer esto, ¿qué es eso? ¿Qué trago entero? Que no está tragando. Por ejemplo, trague entero. No sé, O esto. no me lo trago. ¿Crea que me lo voy a tragar? ¿Usted cree que yo le voy a creer que a las 5 de la mañana estaba con el jefe trabajando? Eso no me lo trago. Eso no me lo trago, es más, ni me lo repita. Y claro, ese ni me lo repita y no me lo trago es esto. Entonces, ¿qué está haciendo el cuerpo? Esto. Pero si en cambio fabricamos pensamientos positivos, vaya tranquilo, Ananías, que esté trabajando hasta las 5, yo también voy a trabajar. Y la actitud, claro, la actitud es exactamente, es otra cosa completamente distinta, es decir, que en cada uno de nosotros está precisamente qué es lo que vamos a tener como acciones al final. Por eso esas acciones, esas respuestas que tenemos hoy fueron las que incubamos ayer. El asma, por ejemplo, ¿qué? ¿El asma qué es? ¿Qué puede ser el asma? A ver, descompongamos el asma. ¿Qué es el asma? Por principio, por definición. Enfermedad pulmonar. Es una enfermedad pulmonar Falta de aire. que no permite que el aire fluya libremente. Eso. Bien, listo. Puede entrar, Esas son las pero es sibilancias. más difícil que salga. Generalmente se quedan atrapados ahí. Miren la palabra que utilicé, atrapados ahí. ¿Sí? Entonces el asma es ¿qué? Si el asma es lo que yo estoy atrapando, porque ni siquiera puedo soltar el aire, me ahogo en mi propio aire. Ustedes ven que la asmática hace... ¿Cierto? Solecito. Casi que les da un ataque de asma. ¿Qué está haciendo? Está silbando porque está teniendo que hacer un esfuerzo mayúsculo para poder botar ese aire que entró a esos alvéolos y que ahora, como se cerraron los bronquios, no puede salir, entonces le toca silbar. ¿Sí? Tú no al asmático le dices, silbe. ¿Qué pasa? Si es algo que estoy atrapando, ¿cuál será la actitud? Soltar. Liberar. Y entonces, ¿desde dónde libera uno? Desde ese quinto centro, donde no se atrevía a tragar, es más o menos esa expresión no manifestada, ¿sí? O simplemente no puesta en evidencia. Y por supuesto, cuando yo suelto, descanso. ¿Qué hace la gente cuando siente que soltó un peso muy importante en su vida? Se siente liviano. Eso que acaban de hacer.
Qué fresquito. Sí. Eso. Miren la expresión, qué fresquito. Y el qué fresquito es eso como que, uy, por fin pude respirar, ¿no? Es tan elemental como eso, es volver a soltar y expresar, pero recuerden además que el pulmón es tristezas. Entonces, si además yo suelto mis tristezas, es muy posible que me vaya a encaminar a otras cosas. Y si además yo sé que el hígado nutre al pulmón, perdón, que el vaso y el páncreas nutren al pulmón, entonces sé también que posiblemente en otro plano, en el plano físico, ya no en el plano emocional, si yo le quito dulcecitos al páncreas y lo libero de tener que mantener produciendo la insulina y todas esas cosas para poder absorber esa saturación de dulces, por ejemplo, un paquete grande de crispetas cuando uno se va a cine así, esos monumentales y todas esas cosas, entonces ¿qué pasa? Que inmediatamente lo que ocurre es que ese páncreas tuvo que trabajar tanto que no tuvo como nutrir al pulmón. Entonces en el plano físico yo le quito los dulces y posiblemente se va a mejorar el asmático, pero en el plano emocional tengo que rescatar eso, y en el plano mental tengo que empezar a trabajar con pensamientos afirmativos. Respiro aire puro, soy feliz cuando mis pulmones se expanden. Esto es que qué delicia, qué aire tan maravilloso el que se respira aquí. Expresiones como esas están diciéndonos muchas. ¿Por qué a los niños, a tantos niños, precisamente en determinadas edades, sufren tanto asma? Chiquito. Por todo eso que te estoy diciendo, por todo eso. Miren, al niño es más fácil entretenerlo con un dulce y una chocolatina que darle el tetero, ¿cierto? Sí, más rápido. ¿Me escuchaste? No. Al niño es más fácil entretenerlo con una chocolatina que con el tetero. Entonces la chocolatina le está generando los efectos que tiene. Pero además miren una cosa, y esto es muy importante, porque hay gente que tiene problemas asmáticos por frío ambiental, ¿sí? Pero también por frío ambiental en cuanto al entorno emocional que están viviendo. Entonces el niño llega, tiene 4 añitos, apenas está madurando esa corteza, y en un concepto muy primitivo él entendería: mamá y papá deben amarse y deben cogerse de la mano y deben abrazarse y deben besarse, pero el niño lo que ve es: ¿por qué no hiciste eso? Tráeme eso, que es que yo te... ¿Cuánto hace que te dije que fueras? Pues porque siempre poniendo pro, y el niño está haciendo eso. De hecho, la primera manifestación de un asma generalmente es una otitis, porque es lo que el niño no quiere oír. Y de verdad que muchas de esas manifestaciones, una otitis es un signo de alarma grandote. Acuérdense que el oído pertenece también al quinto centro es pulmón otra vez, ¿sí? Y también es tiroides, ¿sí? Y también es la expresión. Entonces ese niño no quiere escuchar más. El niño que no puede escuchar más o que no quiere escuchar más, es muy posible que vaya a hablar muy poco, ¿sí? Entonces es el niño callado, retraído, y se ahoga en su propio aire. Ven, lo que yo les quiero mostrar con todo esto es: todo tiene un origen físico, emocional y mental, pero para mantener la armonía en lo físico, en lo emocional y mental, es muy importante que ese baúl del subconsciente, que ya dijimos es el 95%, se esté llenando de cosas positivas y afirmativas. ¿Ibas a decir algo? No, eso que si nacía con asma, ¿cómo funcionaba? Es muy posible que ese nacimiento con asma no sea necesariamente de ella misma. Ustedes se dan cuenta, hay gente que nació con asma, y mamá asmática, no, papá asmático, no, tíos asmáticos, no, ningún asmático en la familia. Luego casi vamos descartando ese factor hereditario. Pero es muy probable que, por ejemplo, durante el embarazo, esa mamá hubiera vivido una tristeza profunda, que no se atrevió a drenar porque: no, qué pecado mi niña, yo no la quiero preocupar, no, yo esto me lo trago y no lo expreso. Y entonces todo ese sentimiento de tristeza profunda, esto se fue acá. ¿Por qué? Porque mamá y bebé eran una única unidad en ese momento, y entonces no hay que entenderlo en un lenguaje verbal, hay una vibración que le dice: estoy triste, ¿sí? Además estoy triste y no lo puedo expresar. El problema no es estar triste, el problema es no poderlo expresar, ¿sí? Yo esta mañana veía un paciente muy especial, y me puse muy especial porque es un tipo con una formación de puro hemisferio izquierdo, un ingeniero.
y está afrontando una cosa muy compleja. Su esposa se le está muriendo literalmente de un cáncer de seno ya muy avanzado, con metástasis a todas partes, y él muy sabiamente dice, yo creo que la mejor manera de ayudarle a ella es atenderme yo, porque es que siento que no puedo con esta cosa tan fuerte, es que sí, es muy humano, es muy bello, es muy lindo ver que alguien de 2 metros llegue a decir, necesito ayuda. Sí, eso me parece de los actos más honestos y más hermosos que pueda tener un ser humano, de desnudar y mostrarse completamente vulnerable y decir, sí, necesito ayuda para darte mis 2 metros, ¿sí? Y es posible que la ayuda de la de uno que tiene un 80, pues, pero es muy posible Pero ¿qué estamos haciendo ahí? Ahí ya no importan los 1,80 o los 2,10, ¿no? Ahí importa esto, un corazón que se comunica con otro y que logra interpretar el sentimiento del otro y posiblemente simplemente moverse con el otro. Y eso solo posiblemente sea suficiente. ¿Vamos a salvar el esposo? Muy seguramente que no. Hay cosas que ya se nos salen de las manos y que tenemos que entender que la muerte también es parte de la vida. Y entonces posiblemente esa muerte dulce de la que hablamos alguna vez tenga que llegar en un momento determinado para que alguien aprenda una lección, y seguramente esa lección es por partida doble, pero si esa lección se asume desde el empoderamiento y desde el aprendiz, es muy posible que el duelo también sea mucho más fácilmente llevadero. ¿Sí? Más fácil. Exactamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Carlos. Pero la enfermedad de la porfiria, ¿de pronto qué se debe? Buscamos un médico. En realidad, Cata, sí, es un proceso mucho más complejo. Es un proceso más complejo y en el que, si te soy franco, no me quisiera meter en este momento porque puedo generar confusión con lo que dice. Pero si quieres luego te explico eso ya de una manera distinta. Sí. Alejo, si el vaso y el páncreas son, pues digamos, la pareja del pulmón, Sí. lo nutren. Lo nutren. No Ahí solo está la la pareja del tris- pulmón. ¿Ah? Porque la pareja del pulmón es el intestino grueso. Sí, lo nutren. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está soltando? Entonces, lo que tú decías, el azúcar, y si esa persona, entonces no genera una diabetes. A ver, reformúlame esa pregunta que no la entendí muy bien. Estamos hablando ahora de lo que tú decías del asma, ¿cierto? Sí, sí. Entonces decían que como el vaso y el páncreas nutren al pulmón, Sí. y si esa persona es diabética, Sí. aparte de esa asma, entonces ¿cómo se nivelan ahí esas cosas? Que tú decías que una persona con el azúcar, que antes que con el asma se la daban o se la quitaban según el caso, entonces ¿qué pasa en este caso si la persona fuera diabética? Mira, con mayor razón, si la persona es diabética, sabemos todos que el diabético no debe comer dulces. Exacto. Entonces es muy posible que tengamos que irnos a mucho más atrás. ¿Quién nutría el páncreas? ¿Te acuerdas de esa ley de los 5 elementos? ¿Alguien le puede soplar ¿El quién metal? nutría el páncreas? No. La tierra, que es el páncreas, nutre el metal, No que es me el acuerdo pulmón. bien, pero sé que hay algo. ¿Quién? La madera. ¿Alguien da más? La madera. No, es un elemento. Ujú. Era la- ¿De dónde se origina la tierra? Es la madera. ¿De qué? Sí. La madera. Del fuego. Cuando el fuego consume la leña, que era la Las madera que cenizas. llegaba al hígado, el fuego, el corazón, consume la leña. Y al final de consumir la leña se generan cenizas que alimentan ¿qué? La tierra. Entonces tendrías que ir al corazón primero. Y acuérdate que el corazón no es solamente el corazón, está ahí también el timo. Y muchos de los problemas de tipo diabético no se originan ni siquiera en el páncreas, sino que hubo algún tipo de equivocación de tipo inmunológica, posiblemente porque mi patrón relacional no es el más adecuado, posiblemente porque aquí me metí una cosa que no tenía por qué haberme metido, entonces yo no me acepto, no me reconozco y empiezo a producir anticuerpos para el páncreas y el páncreas empieza a equivocarse. Les voy a poner un ejemplo concreto. O una emoción, una ruptura, una parte emocional puede afectar ese perfecto, claro. timo. Allá iba. Esta es una paciente joven, muy linda, que digamos tuvo la oportunidad de formarse académicamente porque alguien, digamos que quiso ayudarla, pero ayudarla
bajo ciertos condicionamientos. Yo voy a ayudar a la niña para que le vaya muy bien, pero eso tiene un impuesto, ¿cierto? Y más adelante ella siente que en realidad debe el impuesto y termina involucrándose con una persona que no tenía por qué involucrarse, porque digamos que esa persona estaba aparte, estaba comprometida, tenía una vida organizada, pero cobraba el impuesto. Había que pagar. ¿Sí? Ella se siente atada a esta persona porque siente por un lado gratitud, pero por el otro lado siente una dependencia que, y yo de aquí cómo me suelto, y yo de aquí cómo me suelto, ¿sí? Esto no lo puedo soltar yo porque pues es que me dio la mano cuando yo lo necesitaba, y resulta que esa persona empieza a hacer una diabetes, pero no cualquier diabetes, una diabetes insulino dependiente. Una diabetes además insulino dependiente que tiene que aplicarse 6 dosis en el día. Entonces imagínate, tiene que aplicar 6 ampollas en el día, pues eso es una cosa terrible. Cuando empezamos a conocer, obviamente lo primero que yo pienso cuando hay una diabetes es plexo solar, páncreas, apegos, lo que ya nosotros sabemos, empiezo a preguntarle, ¿hay algo que tú sientas que no has soltado? No sé qué, a mí me lo había remitido alguien, digamos que de cierta confianza, no, nada, pero ese no, nada, además hacer este tipo de movimientos es el de la tortuga. La tortuga que quiere meter en su caparazón, no pregunte, no pregunte, pues así no charlamos, no, es más o menos eso, y está haciendo ese tipo de movimientos, y cuando ya después en una segunda o tercera cita, bueno, soltemos pues, porque de verdad algo está ocurriendo, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo perfectamente intuyo de dónde viene la cosa y digo, es esto, estás enredada aquí, ¿cierto? Sí, yo te voy a contar todo porque yo siento que ya no puedo más, y en efecto empieza a soltar toda esta cosa, y ella había estado supremamente mal en sus controles de su diabetes. Lo especial es que empezamos a mirar esto y encontramos cuando ella decide empezar a actuar, cuando toma decisiones conscientes, cuando le explico, mira, tu cuerpo te está pasando una factura que además no tienes por qué seguir pagando, tú no empeñaste tu vida a nadie, perfecto, da los agradecimientos y todo lo que quieras, pero no tienes por qué pagar ese impuesto el resto de la vida, ni más faltaba. Es el momento de liberarte, de soltarte, de desapegar de todas esas cosas, y entonces se da la oportunidad de empezar a crear una vida nueva. Pero además eso implica entonces renunciar a un trabajo, eso significa posiblemente cambiar de entorno, irse a vivir tal vez a otro sitio, porque si no, esto es, ¿sí? Y decide dar el paso. Hoy casualmente vuelvo, insisto, la vi, y justamente hoy me decía, mira, mis controles de azúcar están perfectos. Sí, se sigue aplicando la insulina, pero al menos ahora ya sus controles están normales. Antes estaban disparados. 2, no me volvió a dar el dolor de cabeza. 3, me siento tan tranquila. Oye, y te quiero contar una cosa, voy a dar este paso por fin. Y ya tengo todo establecido para que en tantos meses yo esté afuera, esté dedicada a esto, ya adelanté los contactos. Y ustedes no se imaginan la sonrisa de esa mujer. La sonrisa de una mujer preciosa que antes se opacaba por completo por semejante drama que estaba viviendo. Entonces, miren la importancia que eso tiene, y por eso es que les quiero decir, ojo, porque tenemos que pensar en que todas esas cosas ocurren y no al azar. Nosotros estamos fabricando y de nosotros depende de esta acción de la abolición elegir cuál va a ser el resultado final. El cáncer también viene de ahí. Tendríamos que hacer un seminario completo con el cáncer, pero es cierto, yo soy un convencido que el cáncer en gran parte es como decía un colega ya fallecido, que en paz descanse, Fermín Moriano, un colega español muy especial, él decía, el cáncer es una enfermedad del desamor. Algún día descompondremos eso un poquito para que entendamos todo el significado que hay detrás de eso. Bueno, vamos a terminar haciendo la